Hola, hola, saludo a todos. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar un formato como el que están viendo en pantalla, para lo cual utilizaremos el uso de las herramientas de forma de Word y la inserción de tablas. Comencemos. Abrimos un documento de Word. En este caso tenemos la versión 2016. Vamos a abrir un documento en blanco. Y lo primero que haremos es establecer márgenes al documento. Para establecer los márgenes del documento, vamos a navegar por la cinta de opciones y nos vamos a dirigir a la ficha disposición. En la ficha disposición vamos a seleccionar la opción márgenes. Y luego nos vamos a dirigir a la opción estrecha. Y de esa forma establecemos los márgenes del documento. Tengan presente que si queremos cambiar estos márgenes, también podríamos elegir la opción márgenes personalizados, en la cual nosotros podemos decir o manifestar al documento, podemos ajustar las medidas de los márgenes tanto por la izquierda como por la parte superior, por la parte derecha o la parte inferior de nuestro documento. En este caso, si quisiera establecer por todas los bordes o los márgenes del documento 1 centímetro, simplemente puedo establecerlo en las herramientas de numeración que la misma herramienta tiene. Vamos a mostrarles un ejemplo. En este caso, estoy estableciendo márgenes de 1 por cada uno de los lados de mi hoja o de mi documento. Una vez que los tengo establecidos, esos márgenes, pues voy a pulsar en el botón OK. Y listo, ya establecí los márgenes del documento. Recuerden que también lo podemos hacer de una forma rápida, dándole clic en márgenes y seleccionando la opción estrecho, en donde por defecto toma márgenes de 1,27 centímetros. El paso a seguir es insertar una forma. Vamos a insertar una forma tal y como se ve en esta zona del documento en la parte. Para ello nos dirigimos a la opción insertar en la cinta de opciones. Luego de elegir la opción insertar, vamos a elegir la opción formas. Y de las herramientas o de las formas que vamos a usar, vamos a elegir la que dice rectángulo, rectángulo con esquinas redondeadas. Rectángulo con esquinas redondeadas. Una vez que hemos elegido esa herramienta, vemos que cuando acercamos el cursor a la pantalla o a la hoja de trabajo o el documento en este caso, se nos convierte el cursor en una crucecita, un signo de más, con el cual vamos a dibujar nuestra forma. Para agregar texto a esa forma, vamos a pulsar clic derecho sobre esa misma forma elegida y vamos a seleccionar la opción agregar. Recuerden, clic derecho y luego seleccionar agregar. En este caso, vamos a escribir hoja de vida. Bien, el paso siguiente es seleccionar este texto que hemos digitado y aplicar formatos a él. Cuando hablamos de formatos, recordemos que es aplicar cambios al texto, agregar
tamaño, color o tal vez un efecto. Negrita, en este caso podríamos colocar negrilla, negrita, podríamos colocar un, eh, un tamaño de fuente, vamos a colocar un tamaño de fuente adecuado al documento, que podemos cambiarlo desde esta opción o también podemos hacerlo desde esta opción, desde esta o esta opción, una para aumentar y otra para disminuir. El efecto lo aplicamos desde esta parte. Aquí aplicamos el efecto que consideremos necesario. En este caso voy a aplicar este efecto de relleno. Una vez hecho esto, vamos a quitar el fondo de color azul que vemos en esta forma. La forma tiene un fondo de color azul, por lo tanto, ese fondo color azul lo vamos a quitar. Para ello, una vez que estamos situados en la forma, si tenemos seleccionada nuestra forma, se va a activar una herramienta de dibujo que está en la parte superior de la cinta de opciones. Y de allí vamos a elegir la opción formato de forma. Si no tenemos elegida la forma, no podemos ver esa opción. Para poder mostrar esa opción, debemos elegir la forma. Una vez elegida la forma, nos dirigimos a formato de forma y elegimos la opción de los estilos de forma, la primera, que va a quedar con un fondo prácticamente blanco. Listo. Ya hemos logrado la primera parte de este documento, de nuestra hoja de vida. El paso a seguir es cambiar el borde o el grosor de esta forma. ¿Cómo cambiamos el grosor? Pues para cambiar el grosor, recuerden que una vez que hemos elegido nuestra forma, nos vamos hasta la opción de formato de forma y en la opción de contorno de forma vamos a elegir grosor y elegimos el grosor. En este caso vamos a elegir 2, 1, 4. 2, 1, 4. Bien, paso siguiente es empezar a desarrollar todo el contenido de nuestro formato de hoja de vida, el cual lo haremos a través de una tabla. Para ello, recordemos que hay varias formas de hacer inserciones a tabla. Tengan muy presente que si nuestro cursor en este momento está parpadeando, fíjense que está parpadeando en esta zona, pues debemos tener presente que ese cursor debe estar situado en la parte inferior de la forma, ya que si lo insertamos en esta zona, la tabla al insertarse en esta parte va a hacer que esta forma que está aquí se baje o se vaya a la parte final del documento o en algunos momentos quede por detrás de la tabla. Entonces lo que haremos es que nos vamos a situar aquí debajo de la forma y para insertar nuestra tabla vamos a dirigirnos en la cinta de opciones a la ficha insertar y luego elegir la opción tabla. En la opción tabla podemos insertar una tabla desde esta zona. Fíjense, podríamos insertar una tabla desde esta zona simplemente pasando por toda la rejilla que aparece allí y podríamos insertar la tabla de esa forma. Pero para nuestro caso lo haremos desde la opción insertar tabla, que es la segunda. Una vez que pulsamos clic allí, se debe presentar una ventanita en la cual nos solicita el número de columnas y el número de filas que vamos a agregar a nuestra tabla. Para nuestro caso vamos a ingresar 1 para la columna
y 40 para la. Y luego pulsamos en el botón. Bien, ya tenemos nuestra tabla insertada. Una vez que tenemos nuestra tabla insertada, vamos a empezar a desarrollar toda nuestra estructura interna del formato de hoja de vida. Para ello, vamos a insertar el texto y vamos a hacer el centrado donde sea necesario. Para nuestro caso, vamos a digitar datos personales. Luego centramos el texto, y para aplicar fondo a este texto, para aplicar color de fondo a esta línea o a esta celda, vamos a dirigirnos en la ficha de inicio de nuestra cinta de opciones, vamos a dirigirnos a este pequeño bote de pintura que se llama sombreado. Allí vamos a elegir nuestro color. Otra forma de hacerlo es que una vez que estamos situados en la celda, podemos dirigirnos a las herramientas de tabla que está en la parte superior. A estas herramientas de tabla, este pequeño menú que está aquí, nos vamos a la ficha diseño de tabla y elegimos también la herramienta sombreado. Desde allí también podemos establecer fondos o colores para nuestras celdas. Continuando con la elaboración de nuestro documento, vamos a escribir primer apellido. Y teniendo en cuenta la división que se tiene, de acuerdo con las características de nuestro documento, vamos a hacer que estas celdas se dividan. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4. Toda esta zona tiene 4 divisiones, 4 renglones, que es la línea que divide aquí. Está abarcando 4 renglones o 4 filas. Para ello, ¿cómo dibujamos o cómo trazamos esas líneas? Nos dirigimos en la herramienta de tabla. Recordemos que las herramientas de tabla se activan siempre y cuando estemos situados en cualquier parte de nuestra tabla. Si estamos situados por fuera, pues las herramientas de tabla van a desaparecer o no se van a mostrar. Si estamos situados dentro de nuestra tabla, se van a mostrar las herramientas de tabla y de esas opciones nos vamos a dirigir a la opción disposición. Ubicamos las herramientas de dibujar tabla y borrador, que son las herramientas que vamos a utilizar para desarrollar nuestro formato. Una vez allí, seleccionamos la opción dibujar tabla y calculando aproximadamente dónde debe quedar nuestra división, pues empezamos a hacer el trazo, abarcando 4 renglones o 4. Tengan presente que a medida que van escribiendo texto o títulos en las columnas, deben ir dividiendo para que de esa manera todo quede proporcional y de acuerdo a este documento. También tengan presente que para hacer la división de esta parte del documento, se debe lanzar una línea que abarque 10 filas. En este caso, una línea como esta que abarcará 10 filas. Hagamos un ejemplo. Voy a tomar la herramienta de dibujar tabla y vamos a suponer que desde esta parte hacia abajo vamos a hacer el espacio para insertar nuestra forma. Así que abarcaremos 10
filas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que abarcamos las 10 filas, simplemente vamos a borrar el resto de las filas que no necesitamos que visualicen dentro del documento, y eso lo hacemos con el borrador. Borrador, elegimos la herramienta borrador y empezamos a hacer el. Tengan presente en el manejo de este borrador que cuando vayan a dirigirse a borrar una línea o una línea un poco más corta, deben tomar el centro o tener en cuenta el centro del borrador y pasarlo por la lineecita sin que toquen otra línea más, para que no vayan a borrar una línea que realmente estén necesitando. Entonces, para hacer nuestra división, fíjense que en este caso hay una pequeña división entre la tabla aquí en esta zona, en donde empezaremos a escribir formación académica. Hay un pequeño renglón que tiene un borrado, pues lo que haremos será borrar por esta zona y luego nos dirigimos en la misma dirección y borramos en esta zona. Listo. Ya tenemos el espacio requerido para la inserción de esta fotografía o de este borde. Bien, para hacer la inserción, recuerden que debemos hacerlo tal cual como se hizo con el, la forma para insertar el título de hoja de vida. Para ello nos dirigimos nuevamente a insertar, elegimos forma y elegiremos rectángulo con esquinas redondeadas. Dibujamos nuestra forma y recordemos un poco que para insertar texto dentro, simplemente debemos darle clic derecho, seleccionar la opción agregar texto y escribir el texto necesario. Para borrar el fondo, nos dirigimos en formato de forma a la opción estilos de forma y seleccionamos la primera opción. Y para agregar borde a, a nuestra forma, simplemente nos dirigimos en formato de forma a la opción contorno de forma y elegimos grosor. Hay que tener pendiente que en la parte superior, en la parte inferior, perdón, de nuestro documento, para poder construir esto que está aquí, esta parte que tenemos aquí, debemos escribir primero la palabra modalidad, modalidad, vamos a hacerlo por modalidad, y en la parte inferior escribiremos la palabra academia. Luego, con la herramienta de dibujar tabla, empezaremos a hacer el lanzado de las líneas que sean necesarias para lograrlo. Hagamos la segunda parte de nuestro documento, número de semestres aprobado. Recordemos que la palabra aprobado la vamos colocando en la parte inferior, una para la parte superior y otra para la parte inferior. Y para el caso de graduado,
fíjense, y escribir el sí y no, simplemente graduado. Trazamos línea con la herramienta de dibujar tabla para escribir el sí y luego una nueva línea para escribir el no. Para hacer el borrado de estas líneas, seleccionamos el borrador y simplemente apuntamos el borrador al centro en el centro de la línea o en cualquier parte de nuestra línea a borrar y de esa forma hacemos el borrado. Tener presente que para construir esta parte vamos a ir escribiendo número a número y vamos a ir haciendo, cada vez que escribamos el número, vamos a ir haciendo la división. Hagamos un ejemplo. Tenemos aquí 1, dibujar tabla y empezaremos a trazar 2 y empezaremos a hacer el trazado 3 y cuando lleguemos al número 5, simplemente extendemos un poco la línea hacia arriba. Y de esa manera, pues, construimos la parte que dice primaria. Bien, el reto ahora es que logres construir este mismo documento paso a paso. Así que te invito a que termines de desarrollar esta gran actividad que te va a generar muchas habilidades para el manejo de tablas y formas y vas a conocer eh, muy bien el manejo de estas herramientas muy utilizadas en Word y que te van a servir de mucha ayuda en tus proyectos. Gracias por ver mi video y te invito a que le des un like y a que te vincules a mi canal para recibir notificaciones.